Hola, hola, bienvenidos a Incomunicados, el podcast de Millennium Group, un espacio que compartimos quincenalmente con Alberto Arévalos para conversar de eso que nos gusta tanto, que es la comunicación. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? Tanto tiempo, hace varios días que no nos vemos. Es verdad, es verdad, es verdad. Bien, 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 muy bien, por suerte, todo muy bien. Y bueno, hoy un nuevo episodio de Incomunicados y un episodio que diría yo viene con un anuncio muy importante y viene con un tema muy interesante que es la proximidad al lanzamiento de un nuevo libro tuyo, Alberto, Reputación en la era de la realidad sintética. Allí estamos viendo la cubierta de este nuevo texto donde volvés a abordar uno de los temas centrales hoy en el mundo de la comunicación organizacional, la comunicación corporativa, que es el tema de la reputación, el problema de la reputación. Así que bueno, primero y principal, felicitaciones Alberto, en buena hora, un libro más. Estamos ahí altamente expectantes del lanzamiento y de ya tenerlo en la mano como para poder leerlo, pero sería interesante que ya empecemos con algunos adelantos, que nos cuentes un poquito cuál es el contenido, un poco cuál es el objetivo del tema, que es un tema además por lo menos llama la atención, interpela, ¿no? Reputación en la era de la realidad sintética. A mí por lo menos se me abre un abanico de preguntas, pero qué mejor que el propio autor para que nos cuente un poquitito de qué va este nuevo libro tuyo, Alberto. Bueno, a ver, eh, vos sabés que este libro en realidad es parte de una trilogía. Sería la última parte de una trilogía que empezó con la Revolución Horizontal, donde con Gonzalo Alonso analizamos el cambio en la forma de comunicarse de la gente, el cambio del paradigma tradicional vertical de emisor, canal o medio, receptor, lazo de feedback que muchos estudiaban en la universidad. Uh 5 o 6 años después yo hice la reputación en la era del control social, donde ahora la gente ya no solo era generadora de información, sino era validadora, de alguna -huh. manera, de las empresas, cuando se empezó a hablar de la licencia social y todo ese tipo de cosas, porque la gente ahora tiene el poder de ver, analizar, juzgar y compartir su relación con una marca. Y eso conlleva un montón de cambios a nivel operacional en un departamento de comunicaciones, ¿no? Yo digo, en ese libro digo, el departamento de comunicaciones hasta ahora se dedicaba a hablar. A partir de ahora debe dedicarse a escuchar. Y lo primero que debería ver un CEO todas las mañanas no es el clipping, lo que sale publicado, sino lo que se está hablando en redes de esa marca. Uh -huh. Eso era para reducir, para sintetizar el segundo libro. Pero el tercer libro, que estamos hablando, entre otras cosas, dentro de los agradecimientos, te menciono a vos específicamente porque hubo muchas conversaciones que hemos tenido contigo y he tenido yo con otra gente que me fueron disparando estas ideas. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde los deepfakes, donde la tecnología nos permite recrear una realidad. La realidad nosotros la entendemos principalmente a partir de lo que vemos, ¿sí? Uh -huh. Nos llega un video, nos llega un meme, nos llega una foto, y eso es una cosa que existe. Primero existe en sí mismo en el teléfono, porque hay dos existencias. La existencia del meme o del video es una existencia en sí misma, el video existe, pero el video representa una realidad que hoy se puede modificar, se puede hacer a gusto. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué hace una empresa? ¿Qué hace una marca cuando la realidad puede modificarse? Cuando la realidad, entre comillas, no es real. Sin ponernos filosóficos. ¿Cómo yo protejo mi reputación como CEO, como empresa, si mañana alguien puede hacer circular un video que es completamente creíble de mi CEO en una situación, por ejemplo, tomando drogas? Del momento que eso sale y eso empieza a escalar
en las redes sociales, el libro trata, y no lo voy a adelantar, así lo leen, cómo manejar, no solamente cómo manejar las situaciones, porque la situación a la vez que se presenta hay que manejarla como quizás muchas otras crisis. Lo que el libro plantea es que, por un lado, es muy probable que eso suceda, y doy muchos ejemplos. El libro empieza con un ejemplo puntual de una empresa en Hong Kong que tuvo un problema de esta característica que derivó en una pérdida de más de 25 millones de dólares, y está documentado el caso. Pero ¿cómo hago yo para construir mi reputación para que el día que se produzca algo de esas características, quien lo reciba, por lo menos diga, esto no puede ser, acá hay algo raro? ¿Por qué? Porque en el transcurso del libro hablo de los algoritmos, hablo del papel de las redes sociales, hago una crítica, obviamente, del papel de las redes sociales. No ataco a la tecnología en sí, porque la tecnología es una herramienta, pero el último capítulo, la conclusión es que nosotros, vos, yo, todos los que miramos esto, somos parte del sistema. Somos parte de un sistema que crea una realidad. Y si nosotros no desarrollamos la capacidad crítica para poder analizar esa realidad, nosotros somos de alguna manera cómplices de la mentira que el sistema nos vende. ¿Se entiende? Ahora, sí. Vos sabés que, primero agradecerte, ¿no? que esté allí en los agradecimientos, valga la redundancia, un juego de palabras en el texto, o sea que para mí siempre es un placer poder conversar con vos y además aprendo conversando con vos, lo cual me parece aún más relevante. Pero digo, vos ahí estás planteando algo que es un problemón, te diría yo, en este momento, que tiene que ver con esto como de una realidad paralela, ¿no? Digamos, una realidad que es real, ¿no? Y una realidad paralela que ahora es mucho más fácil de construir a partir de la inteligencia artificial, es mucho más sencillo, que genera aún más desorden dentro del contenido que circula. Ya de por sí el contenido que circulaba en el mundo digital estaba bastante desordenado por saturación, por sobrecarga de información, pero ahora además se le suma este juguetito, digamos, que permite crear un montón de situaciones que incluso la calidad de lo que uno ve en términos de imagen, en términos de movimientos, tienen, digamos, una cercanía con lo real que es pasmosa, ¿no? Preocupante de alguna manera. Pero la pregunta mía es la siguiente con respecto a este debate puntualmente, ¿no? Más allá incluso de lo que propositivamente puede disponer el texto, que es, ¿vos creés que hay alguna manera que se debería regular este tipo de generación de contenido? El libro lo plantea. Yo inclusive cito conversaciones que tuve con Bing Cerf, que es uno de los padres de Internet, donde hay un pecado original. Hay una manzana que se mordió el primer día que alguien pensó en la estructura de Internet, que es el anonimato. El anonimato, que fue pensado en un sentido positivo, se ha transformado en el gran talón de Aquiles en Internet, que es la infraestructura de todo esto. O sea, no habría inteligencia artificial, no habría celulares, no habría Facebook, no habría Google, no habría nada, si no estuviera la infraestructura real de Internet, parte de lo que hoy llamamos cloud. Todo eso es Internet. Muy bien. Y Bint me dijo esto en la Universidad de Buenos Aires. Él estaba en Buenos Aires 2007, 2008, yo lo acompañé a una charla a la Facultad de Ingeniería, y cuando volvíamos en La Habana a Google, yo le pregunté, si tú tuvieras que arrepentir algo, ¿de qué te arrepentirías? Y me dijo, del anonimato. Dice, no es que me arrepiento, sí reconozco que eso generó, y estamos hablando de hace 19 años, así que imagínate, sí. Muchos de los problemas, porque muchas de las cosas que vos podés hacer para mal, ¿sí? Las podés hacer amparadas, el bullying, la impersonación, las estafas, los deepfakes, todo este tipo de cosas las podés hacer porque sos anónimo. Si vos tuvieras que poner tu firma, tu nombre y apellido y tu número de documento, el 95%, 99% de esas cosas no existirían.
Sí, sí. Ahora, es cierto que hay un lado positivo. El anonimato permitió que líderes políticos opositores en Egipto voltearan un gobierno, permite que mucha gente perseguida pueda comunicarse y pueda eludir gobiernos autoritarios. Pero a mí me parece, y yo lo digo en algún momento en el libro, yo era un tecno-optimista ya por el 2008, 2009, 2010, ahora soy no diría un tecno-pesimista, pero por lo menos un tecno-escéptico, porque he visto el resultado de lo que ha pasado y como detrás de todo esto hay un sistema económico que funciona. Para Meta, para Google, para X, para TikTok, para todas las grandes corporaciones, la lógica no es ni defender la verdad, ni defender la realidad, ni siquiera pretenderlo. Lo que ellos necesitan es que vos sigas pegado a la pantalla la mayor cantidad de horas posible para poder venderte algo a través de la publicidad. Ese es el modelo. Eso es lo que nos ha traído hasta acá. ¿Sí? Y claro que tienen una responsabilidad y claro que tendría que haber algún tipo de regulación. ¿Cuál? No sé, yo no soy legislador, yo no soy regulador, soy un observador que ha vivido los últimos 26 años en empresas que construyeron este sistema, es decir, en Cisco, en Google y en Facebook. Yo vi construir desde adentro esto que estamos viviendo. Me faltó la inteligencia artificial, pero soy un usuario de la inteligencia artificial. Sí, sí. Entonces, muchas de las cosas que cuento en el libro las cuento a partir de la experiencia y cuento casos de crisis que me sucedieron en Google, casos de cómo Facebook funciona, pero a su vez qué poco transparente es Facebook como empresa, ya liberado de cualquier tipo de non-disclosure o de compromiso que pudo haber tenido en su momento, voy bastante a fondo en el análisis de ciertos actores como Facebook, como Google, como otras empresas, en la realidad que tenemos, en la realidad, paradójicamente, que tenemos hoy. Sí. Pero al final yo dejo la responsabilidad en manos de la gente. Claro. Sí. Sí, lo que pasa, a ver, ahí hay un punto que coincido, ¿no? Y antes, aclaro, seguimos acá debatiendo con Alberto en un nuevo episodio de Incomunicados, algunos temas vinculados al contenido de su nuevo libro, Reputación en la era de la realidad sintética, próximo a salir. Digo, para los que se suman ahora al episodio, pero... Digo, yo entiendo y coincido en un punto con que la responsabilidad corre por cuenta del usuario, básicamente. Pero cuando uno navega por ahí el ecosistema digital, ¿no? y te encontrás con este tipo de deepfakes o te encontrás con este tipo de construcciones. Sí, es muy fácil caer. Es muy fácil caer. Digamos, no hay una formación, una preparación y la gente entra, digamos, en una vorágine de opiniones al respecto y empieza a tomar posición con respecto a eso y vos decís, pero muchachos, digamos, la probabilidad de que esto sea real es igual a 0, literalmente. Entonces, un poco preocupa eso también, la superficialidad con que el usuario a lo mejor toma este tipo de contenido, ¿no? Y los replica en sus propios canales. Exactamente. Y asevera que esto es una realidad. Exactamente. ¿No? Y eso termina o puede terminar afectando la reputación de una empresa. Y ese es el eje del libro. Ahora, yo cada capítulo lo inicio con una frase, ¿no? Empiezo con una frase de Chico Marx que dice: "Le vas a creer más a tus ojos que a mí", hablando justamente de la realidad. Y termino con una frase de Roger Waters, de uno de sus discos solistas, que se llama I'm Used to Death. ¿Sí? La última canción se llama I'm Used to Death. ¿Y qué quiere decir? Que nos sorprendemos, la letra de la canción es: nos sorprendemos o buscamos divertirnos hasta morir. ¿Sí? Sí. Entonces, parte de nuestra inclinación a ver las cosas extrañas, interesantes, divertidas, impresionantes, es la razón por la que paramos en la autopista para ver un accidente. Sí. Eso es muy humano. Y el algoritmo explota esa debilidad. El algoritmo está hecho, cuando digo el algoritmo lo digo en mayúscula, digamos, no uno en particular. Sí. Está diseñado por los ingenieros,
porque saben, porque lo han medido, porque saben perfectamente cuándo la gente responde más y cuándo la gente responde menos, detrás de una lógica económica, una lógica comercial. La gente tiene que entender eso, que nosotros no estamos solamente usando un servicio con el que nos comunicamos. Cuando abrimos Instagram, cuando abrimos TikTok, cuando abrimos WhatsApp, cuando abrimos Facebook, cuando abrimos cualquiera de esas plataformas, somos parte de un sistema que nos tiene a nosotros como producto. Sí. Y claro, es lindo levantarse en la mañana, leer y ver y enterarse y saber de las cosas y todo. Yo particularmente, personalmente, trabajo con mis clientes, obviamente, en todas las redes sociales. La única red que uso es LinkedIn, pero no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo Snapchat, no tengo ninguna de las otras redes. ¿Por qué? Porque creo que son tóxicas. Y creo que estamos en un mundo donde tenemos que desintoxicarnos. Bueno, y volver a abrir nuestra cabeza a experiencias reales, porque todo esto también tiene consecuencias, no solamente desde el punto de vista de reputación, que es lo que yo más o menos puedo hablar, pero tiene consecuencias sociales, políticas, económicas, filosóficas, muy amplias. Estamos entrando en un mundo muy complicado, donde la inteligencia artificial actúa como un acelerador exponencial de muchas semillitas que fueron plantadas en el 2005, en el 2007, en el 2009, en el 2010, y ahora están creciendo a una velocidad, y ahora estamos en la selva. Si estábamos en un campo con algunas florecillas que estaban ahí, y ahora estamos en el medio de la selva. Sí, y no encontramos nuestra salida. Sí, yo creo que como todo proceso histórico hay tiempos, ¿no? En donde a veces las fichas del tablero tienden a acomodarse. Lo que pasa que en el durante, digamos que hay consecuencias, hay efectos, hay impactos que genera ese proceso de maduración en todo caso. Hoy creo que el punto más claro que existe con respecto a lo que es el mundo digital y la inteligencia artificial es la incertidumbre. Es decir, si uno piensa hacia adelante, creo que yo lo definiría como un mundo de incertidumbre, ¿no? No tenemos muy claro hacia dónde está yendo todo esto, me parece a mí. Lo que sí yo percibo y coincido con vos es esto de la jungla, ¿no? El desorden cada vez es mayor, los niveles de toxicidad, como bien decís vos, cada vez son mayores también, pero en el sentido de que generan un efecto, ¿me explico, no? Porque, digamos, impactan en un montón. Yo lo percibo, hablemos de la inteligencia artificial, yo lo percibo mucho en el ámbito académico, en el ámbito universitario, ¿no? Hoy las universidades están empezando ya a trabajar sobre, bueno, cómo regulamos el uso de la inteligencia artificial en el aula o en los trabajos que se hacen, porque claro, digamos, tiene muchos beneficios, claramente, y no me parece mal utilizar los beneficios que provee la inteligencia artificial. Sí, cuáles son los límites, ¿no? Sí, cuál es el lugar donde la inteligencia artificial va a hacer que nuestra gimnasia de pensamiento, de creatividad, de originalidad, de imaginación, empiece como a diluirse o por lo menos a estancarse. Digo, el cerebro es un músculo que hay que ejercitarlo. Y muchos me dicen, ¿no? Bueno, pero el hecho de la inteligencia te va a responder conforme a cómo vos hables, como vos converses con la inteligencia. Sí, bueno, pero viste, voy a dar un ejemplo simplemente. Hace muy poquitito, un examen final escrito en una universidad con permiso de uso de inteligencia artificial, siempre y cuando se aclare, ¿no?, en qué se la estaba utilizando. Y vos sabés que una pregunta que se hizo, y evidentemente la inteligencia artificial dio una respuesta errónea, obviamente todos usaron la misma respuesta, entonces todos los trabajos estaban equivocados. Es decir, ¿viste? Bueno, ¿qué es lo que pasó ahí? La hay confianza ciega en la respuesta de la inteligencia artificial. Es que no hay que tener confianza ciega nada. Dos cosas porque tenemos que ir cerrando, pero Dale. En el prólogo del libro, yo te mandé la edición digital, que la podés leer Sí. con Reader. En el prólogo yo justamente digo, en época de revolución uno sabe que hay una revolución, pero no puede ver sus consecuencias. Y doy el ejemplo que siempre he dado en muchas charlas, del de la revolución rusa, ¿no? Uno podía estar en San Petersburg en el momento de la toma del Palacio de Invierno, pero no podía ver
los gulags, no podía haber Stalin, no podía haber la cortina de hierro, no podía haber la llegada del hombre a la luna, que fue consecuencia de la Guerra Fría, por ejemplo. Sí, o la guerra de Vietnam, o el golpe de Estado en Chile, o la dictadura en Argentina, todo parte del mundo dividido entre comunismo y capitalismo. Entonces, nosotros vemos que están pasando cosas, eso es inevitable, es innegable. ¿Cuáles son las consecuencias? No las podemos ver y no las vamos a ver seguramente, por una cuestión vital de los años que tenemos, pero sí que va a tener consecuencias, absolutamente. Y yo creo que vamos a llegar a un momento, ayer lo hablaba con un amigo ingeniero, decíamos, ¿por qué no cada uno vivir en su propia realidad? Tener unos goggles, unos anteojos, claro, que te transmiten, y ahora en este momento yo huelo, veo, percibo que estoy en el medio del campo. Y para mi cerebro, y para mi experiencia sensorial, porque al final nosotros nos comunicamos con la realidad a través de nuestros sentidos, pero al final los sentidos son impulsos eléctricos al cerebro. Entonces, si yo cambio unos impulsos por otros impulsos, mi cerebro los interpreta de una manera. Entonces empezamos a discutir qué es real. Un sueño, ¿es real o no? Yo lo soñé, es mío, está en mi conciencia. Lo soñé. Entonces, pero ¿a qué le llamamos realidad? Y cuando tu realidad y mi realidad difiere, y no nos ponemos de acuerdo en qué es real y qué no es real, entramos en un mundo fascinante, que lo podemos seguir discutiendo pues, si querés. Sí. Próximo encuentro lo podemos seguir y traerlo incluso a Paul Watzlawick con aquel famoso texto ¿Es real la realidad? ¿No? Claro. Y estamos hablando de un texto de los 70, 80, así que imagínate si el tema no viene traccionado. Ahora tiene otra dimensión. Total. Sí. Más real, digamos, tiene una dimensión mucho más real. Sí, claro. Porque lo que antes podía ser hipotético, ahora nos está golpeando la puerta. Se nos golpea la puerta, se nos sentó en el living. Es así. Tal cual. Después sería interesante agregar el tema para que conversemos no solamente esto de la realidad sintética en el mundo de la reputación, sino también esta cuestión de la relación de la inteligencia artificial con el mundo de la comunicación corporativa, ¿no? Por ahí ya más desde el lugar operativo, desde el lugar de la gestión, desde el lugar seguramente de la profesión. Sí. Bueno, Alberto, nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Les agradecemos a los que nos escuchan, que nos den like, que nos sigan, que se suscriban, que es muy importante, para que otros puedan encontrar en YouTube este podcast. Y nada, nos vemos en la próxima. Dale, aclaremos que estamos allí en el canal de YouTube de Millennium Group y ahí está el podcast Incomunicados. Así que sí, efectivamente, que se suscriban y que nos den like. Bueno, gracias. Nos vemos en la próxima, Adrián. Nos vemos en la próxima. Chau.